Y seguimos en Percepción, como ustedes saben, con invitados geniales, maravillosos, increíbles. Y en nuestra línea de salud mental, ¿quién mejor que una psicóloga para que nos cuente cositas maravillosas y temas súper emocionantes el día de hoy? Tenemos a Carla Martínez. Ella es psicóloga, pero yo quiero invitar también a Carlos como psicoanalista a que me ayude aquí con los temas psicológicos. Bienvenida, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo estás, Carla? Bienvenida, ¿cómo estás? Qué mal, Bienvenida a Percepción. Y bueno, Muchas como lo gracias. decíamos, vamos a entrar un poquito en materia, vamos a hablar. ¿Listo? Yo quisiera saber, antes de presentarse, Carla, preséntese primero, porque yo sí quiero preguntar muchas cosas del tema que usted maneja muy bien. Entonces, queremos saber quién eres, Carla, y qué haces acá en Percepción, por qué aceptaste esta invitación. Claro que sí, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta, es un espacio con mucha energía, lo siento muy cercano. Como lo decía Lili, mi nombre es Carla Martínez, yo soy psicóloga, tengo una maestría en salud mental, muy interesada como por pensarme la salud mental y el cuidado de las personas, como el bienestar, no solamente a veces desde la parte individual, también me gusta mucho hablar como desde las condiciones de las políticas públicas, ¿no? Es que ese lugar crítico me parece importante como para seguirnos pensando la subjetividad y el bienestar de cada uno. Qué Bueno, chévere, me encanta. Carla, Se asustó, vamos. devolvámonos un poquito, Sí, sí. porque queremos saber de dónde eres oriunda. No, sabemos que por el bueno. acento No soy vienes de otro lugar de Colombia, claro que eres de aquí, eres como tan nuestra como nosotros, pues, porque Liliana viene de Manizales, también de otra región. Somos de ciudadanas del Colombia. mundo, por Somos supuesto. ciudadanas del mundo, por supuesto, Ajá. pero que nos cuentes un poquito cómo te imantaste con estos temas, cómo llega Carla, digámoslo así, a su pregrado, a su posgrado, a generar también ese ambiente y ese clima de trabajo en el cual también nos conocimos en la academia. Pero bueno, contámonos un poquito, pues, como de ese asunto, de tu llegada acá a la ciudad, de cómo fue toda esa impregnación que alcanzaste, cómo te emocionaste con estos temas. Claro que sí, Carlos. Bueno, yo nací en Cali, viví allá los 20 primeros años de mi vida. Me vine a la ciudad porque yo esperaba entrar a hacer mi práctica en un grupo de investigación en psicoanálisis en la Universidad de Antioquia. Bueno, intenté también como en Bogotá, pero me abrieron las puertas acá, tenían un proyecto muy interesante, me gustaba mucho, entonces entré a ser parte, era la practicante del grupo de investigación Psicoanálisis, Sujeto y Sociedad. Digamos que por ahí inició, siempre muy interesada como en toda la orientación analítica para el trabajo con personas. Entonces yo en Medellín 9 años, los cumplí Todo hace eso, poquito. mucho tiempo. Muchos años, Te enamoraste de la ciudad. me enamoré de la ciudad y también comencé a crear un lugar. Sí, no es lo mismo como de donde naces, también a donde comienzas a crecer. Bueno, aquí personalmente digamos que conocí la independencia de vivir, la independencia económica, la independencia a nivel de crecer, de elegir, de responsabilizarme en mis elecciones. Para mí eso, Medellín ha sido como la ciudad casa para eso, entonces lo conocí y me quedé ahí, dije, vamos por toda. También yo creo que independizarse sigue siendo algo difícil y a veces pienso que estaba un poco joven, pero me encantó y aquí estoy después de 9 años todavía en esta vida, Qué disfrutándola maravilla, mucho. Carla. Me encanta porque mira lo que dice Carla, independizarse a veces es duro, pero tiene grandes aprendizajes. Yo sé que sí, yo también me independicé un poco pequeña, porque uno en ese momento se siente el más grande, pues. Sí, Pero no. como sí, me fui muy, muy pronto de la casa, pero han sido grandes los aprendizajes y maravillosos todo lo que uno vive en otra ciudad, ¿cierto? Y en otro país, etcétera. Bueno, Carla, ahora sí voy con la pregunta que quería hacerte. ¿Es posible tener otro sentido de vida, cambiar de ruta, mejorar de esas adicciones, salir de las adicciones, ya que Carla es muy especialista en ese tema? Yo sí quiero saber eso. Bueno, en medio como de todo este tránsito que he hecho acá en la ciudad de Medellín, a mí me interesaba mucho el tema de drogas desde que estaba en la universidad, con diferentes preguntas en cada momento, ¿cierto? En un inicio fue como la pregunta de la persona, las personas que consumen, qué pasa. Me llamaba la atención que se les diagnosticara siempre como un trastorno mental. Yo decía, pero bueno, ¿por qué un trastorno mental? Como patologizando. Sí, porque se les patologizaba, eran personas completamente funcionales. Yo decía, aquí pasa algo, ¿cierto? Como ¿Qué me sucede? hacía como preguntas. Uno de mis primeros trabajos acá fue en un centro de rehabilitación.
Y me parecía que el proceso, yo tengo como una crítica frente al proceso de rehabilitación de la búsqueda de abstinencia, porque no sentía como que fuera tan acentuada las necesidades de las personas, ¿cierto? Entonces yo decía, listo, aquí trabajamos cuál es el sentido de la persona más allá de la sustancia, si la persona o lo tiene tan ligado a la sustancia que su vida, digamos, se ha apartado mucho de las condiciones del deseo de hacer sociedad, del deseo de tener amigos, amigas o familia, pero habían otras preguntas, ¿cierto? Yo decía, no podemos exigirle lo mismo a todas las personas, ¿cierto? Como había una persona muy puntual, ese caso incluso fue el que me llevó a estudiar la maestría, y había un señor de 60 años, más o menos, había habitado la calle, tenía diagnóstico dual, diagnóstico de esquizofrenia, la familia, ya no, digamos que no tenía relación con su familia, había tenido muchos problemas y la familia había desistido como de ese vínculo. Y el propósito era que ese señor saliera a trabajar, a recuperar a su familia, a establecer proyectos de vida, y yo decía, ¿cómo? Yo decía, no puede ser, aquí hay lo que no cabe, esta persona de verdad no tiene posibilidades para generar un proyecto de vida. ¿Cómo hacerlo? Más allá de lo que tú puedas trabajar de manera clínica, ¿cierto? Se puede trabajar manejo en el consumo, podríamos trabajar por nuestros primeros consumos, cómo llegaste a un consumo problemático, pero yo decía, ahí es donde le meto mucho como esa parte crítico social, como hay que hacer una lectura, incluso la clínica siempre me parece que ha tenido que ser puesta en el uno a uno, no solamente a sus condiciones subjetivas, sino también a sus condiciones sociales y de contexto. Entonces, cuando me haces la pregunta del sentido, me quedo pensando como hay una teoría, y me voy a lanzar aquí a decírselas, pero digamos que yo hago una relación de que el consumo de sustancias es problemático, también aparece socialmente cuando tenemos un auge, digamos, muy grande del capitalismo y comenzamos como a generar unos vínculos personales, los vemos como más, como si no fueran tan importantes, ¿cierto? Priorizamos en nuestra vida la capacidad de producción de dinero y nuestra capacidad laboral, nuestra capacidad de demostrar que producimos, pero nos alejamos como de nuestras condiciones personales. Entonces ahí me parece que las sustancias han aparecido en un lugar de generar satisfacciones rápidas, ¿cierto? O soluciones rápidas en las que yo no tengo que conversar con la solución. ¿Cierto? Tú no socializas con un cigarrillo, tú no le hablas al alcohol, tú no le hablas a una sustancia ilegalizada, a un perico, a un TUCB, ¿cierto? Es como, hay una cosa que yo tengo al alcance de mi bolsillo que me puede generar rápidamente una sensación de placer, aunque sea momentánea. Digamos que a veces no reflexionamos sobre qué tan momentáneo es, digamos que además de la borrachera de esa noche no soluciona nada y van a seguir pasando cosas en mi vida, pero como que en la búsqueda inmediata a veces de la sensación de felicidad, creo que se han generado como esas condiciones problemáticas, como que las personas perdemos como que sí, perdemos como la capacidad del sentido y del disfrute, ¿cierto? Las sustancias siempre han existido, pero había una condición ritual, entonces siempre han existido, pero siempre para algo, en un momento, en una preparación, en una socialización, y a hoy no, ¿cierto? Yo a veces cuando hay uno que me parece interesante y es el vapor, yo a veces le pregunto a la gente como tú te sientas y disfrutas el vapor, pues tú lo fumas, y dices, oh, qué rico, me estoy dando una sesión de consumo. No, ¿cierto? Como conscientemente. Como que ya se volvieron a veces parte y no nos damos cuenta como del riesgo por el que estamos atravesando y terminamos cuando abrimos un poquito más los ojos, es como, ¿qué pasó? No supe qué pasó. Pero es que las sustancias están presentes en lo cotidiano. Nos contaba una persona especializada en el jardín botánico que los frijoles, que es el plato típico de esta región, contienen un alcaloide, la papa también tiene un alcaloide, en fin, que las sustancias están presentes y la cafeína, por supuesto, el tabaco, digámoslo así, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Pero profundizando un poquito en eso tan valioso que tú nos contabas, en nuestras familias, ¿quién no ha tenido, digamos, alguien que haya generado este tipo de dependencias o alguien que ese consumo se le haya propuesto problemático? ¿Cuál es tu lectura, Carla, de ese ejercicio en una ciudad como Medellín? Esa problemática o ese ejercicio que sucede en la ciudad de Medellín también es parte de la responsabilidad nuestra por entenderlo y saber cómo se va gestionando, cómo se va también formulando una política de salud pública, porque, digámoslo así, estamos hablando también en términos de salud y salubridad. Claro que sí. En Medellín, digamos que a mí me parece interesante también eso que estás diciendo, porque Medellín ha sido una ciudad que históricamente ha sido muy tradicional,
¿cierto? En sus comportamientos, en su historia, incluso en sus maneras de comportarse, como que aquí se intentan arraigar algunos comportamientos, algunas formas de entender. Me acuerdo una vez cuando yo había decidido ya quedarme a vivir acá, una señora cerca donde yo vivía me dijo como, ¿y cuándo se devuelve? Yo le dije, no me voy a volver, no, conseguí trabajo, yo hablé con mis papás, me voy a quedar. Los hijos tienen que estar alrededor de los padres, no se puede alejar de los papás. Y yo quedé como, señora, hay una cosa que se llama la autonomía en la toma de decisión, pero digamos, esa señora tenía un sentido muy tradicional de lo que es la familia, ¿cierto? El deber, del cómo criar, del cómo se deben tener las relaciones afectivas, ¿cierto? Como había hay algo muy constituido, pero aún así sigue siendo una de las ciudades que más frecuencia de uso tiene, que mayor prevalencia tenemos en el uso de sustancias, todas legalizadas e ilegalizadas. ¿Por qué? Yo no sabría del todo por qué, creo que tiene que ver muchos aspectos. Es una ciudad también con mucho turismo, el turismo es recreación, ¿cierto? La gente viene a recrearse y en medio de la recreación, pues digamos que las sustancias tienen también un lugar ahí, como en la recreación, y que tradicionalmente acá se ha consumido mucho alcohol. Entonces, yo creo que históricamente como que tendríamos que ver muchas variables. El consumo de sustancias es un fenómeno muy complejo. Digamos que se tendría que pensarse el asunto social, el asunto económico, ¿cierto? El asunto de contexto, el asunto de salud, y también que es que una ciudad donde tan diversa, también la diversidad trae como cada escenario, cada conocimiento, como experiencias diferentes. Entonces aquí, así como pueden haber experiencias diferentes en las formas de bailar o las formas de relacionarse, pues también, no sé, traen sustancias nuevas, por ejemplo, o formas nuevas de consumo de sustancias, pedidos nuevos. Yo creo que también el pedido, como que la gente demande, ¿no?, ciertas cosas o ciertas dinámicas y que la ciudad responda a ello. Creo que ahí hemos visto como muchos cambios en Medellín, ¿cierto? Como ahorita estamos pensando si hay gentrificación o no, cuáles son las consecuencias, qué vamos a hacer con el turismo, ¿cierto? Ayer había un profe que representa un grupo de jóvenes, me acabo de olvidar cómo se llama el grupo, pero ese profe estaba diciendo, el día que abordemos la explotación sexual en menores, tenemos que hablar de drogas, ¿cierto? Es como, tenemos que hablar de que hay situaciones que van de la mano. Entonces, creo que Carla, a mí me llamó mucho la atención ahora que decías que el consumo de drogas es inmediato, es para solucionar algo, para sentir felicidad inmediata, un tema de rapidez, ¿cierto? Yo me siento feliz y no tengo que conversar con el cigarrillo, no tengo que conversar con la droga, pues como tal, con lo que consumo, ¿cierto? Con el alcohol. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué no queremos profundizar en nuestro ser, en nuestro sentido de vida? Y sí queremos encontrar esas soluciones rápidas que nos solucionen ya. Y no queremos profundizar por dolor. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué no queremos profundizar quizás en nuestra falta, en nuestro dolor, en nuestra solución consciente, sino que vamos como cubriéndola, digo yo, lo que te entiendo, ¿cierto? Vamos cubriéndola con estas sustancias y no profundizamos en lo que podría solucionar más allá. Ok, yo pensaría primero, Lili, que es la falta de tiempo. Sí. O sea, como que ahorita decía un poco como que la vida no la estamos pensando alrededor de la producción, entonces tu vida productiva es de 8 a 5, a las 6 haces la coca del otro día, ya estás cansada, puede que hagas algo de ejercicio, pero es como que no pensamos o no planeamos o no gestionamos dentro de nuestra vida las condiciones de placer y recreación, ¿cierto? La falta de tiempo, el deseo de evitar el dolor, también creería que es un punto importante. No a todas las personas nos gusta pensarnos sobre sí mismas o no queremos hacerlo todo el tiempo, ¿cierto? Es como cuando también nos vamos, nos ponemos en un lugar de ser pacientes o nos ponemos en el lugar de pensarnos, incluso las personas que trabajamos en salud mental, también nos exponemos a pensarnos a nosotros mismos y eso tampoco no siempre lo queremos hacer, tenemos que reconocer que es doloroso, hay muchas resistencias, hay muchas cosas por las que hemos pasado. Entonces yo creo que eso es como un asunto a veces de no afrontar y de que no nos enseñaron a que está bien afrontarlo, ¿cierto? Está bien pensarnos nuestra historia, está bien pensarnos nuestras situaciones, como transitar por la vergüenza, por el miedo, por la rabia. A hoy pareciera
que hay como emociones o afectos vergonzantes. No sé, yo he tenido ahí pacientes, pues personas atendiéndolas, que es como si no pudieran sentir rabia, como que la niegan completamente y eso les atraviesa el cuerpo y la vida y tiene un montón de consecuencias, pero no es capaz de decir, estoy enojado, estoy enojada, me hace sentir muy mal eso que esa persona me hizo, sino que todo el tiempo es como buscando una condición positiva, una expresión amable hacia la otra persona, y yo digo como, está bien, a veces podemos enojarnos, a veces nos puede doler, nos y ponemos deberíamos hablar de tristes eso, también. ¿cierto? Como deberíamos poderlo poner afuera. Entonces creo que ahí es como un buen relleno, ¿cierto? O también a veces se encuentran en la sustancia las formas de hablar de eso. También pasa mucho. En esta negación de los afectos, de la socialización, de cómo socializaron a los hombres o la crianza de los hombres, la negación del afecto hacía que busquen el alcohol como una forma de desinhibición. Y hay personas que a veces solo dicen sus afectos cuando están ebrias, ¿cierto? Y es como, uno se pregunta, ¿por qué? No hay necesidad, también podrías hacerlo como aquí, ¿cierto? Conversando, en un momento de tranquilidad, solamente porque estás con personas de confianza, con personas que quieres. Súper interesante. Muy bien, Carla, gracias por estas palabras que compartes con nosotros. Queremos saber también, nos produce una gran emoción, tu formación desde la psicología también se deviene por el lado del saber analítico. Porque, digámoslo así, te encantó esa parte o qué es lo que te gusta de allí, cómo lo relacionas también, digamos, con tu clínica propia, con los ejercicios que haces aquí en la ciudad, con también tu, digámoslo así, formas de afrontar lo laboral. ¿Cómo es ese ensamble que llegó a tu vida, digamos, de alguna manera? Contanos un poquito. Ok, bueno, digamos que desde que era estudiante, yo creo que incluso desde antes, yo me interesé por la filosofía muy joven, muy pequeña. De hecho, yo le agradezco mucho a la filosofía como la capacidad de poder pensarme cosas, no estar de acuerdo con ciertos asuntos, ciertas reglas, ¿cierto? Como desde que en la adolescencia para mí fue clave el existencialismo, clave, me encantó pensarme como una persona ética. Eso para mí fue algo a lo que vuelvo de vez en cuando. Como que de vez en cuando digo, me tengo que recordar pensarme a mí misma como una persona que tiene autonomía, que tiene libertad, que quiere decir eso, que quiere decir responsabilidad ética. Entonces, bueno, creo que por ahí comencé como acercarme al psicoanálisis, porque comencé a encontrar una orientación que se pensaba del sujeto también desde una condición ética, como desde una realidad ética, que entendía al sujeto no solamente como en el deber ser, que a veces lo vemos en la psicología. Yo sí pienso que la psicología también responde como a la necesidad que tenemos como sociedad de generar personas en bienestar, para la producción, para que todos estemos bien. Claro, digamos que sí, nacimos pues incluso históricamente, o sea, contemporáneamente desde ahí, pero en el psicoanálisis encontré como esa complejidad de el sujeto no solo es un sujeto solo, alienado, también es un sujeto social, también es un sujeto cultural. Entonces me gustaba como ver esa parte como crítica hacia afuera, como una lectura de lo que podía pasar, de lo que históricamente pasaba. Entonces, no sé, leerme hace muchos años, empezar a leer Totem y Tabú, ¿cierto? Era como, oh, me encanta, sigamos leyendo. Entonces, Freud fue una persona que se pensó la sociedad, la cultura y también se pensó las personas, como en el uno a uno. Entonces, ya después cuando entré a psicología, ver que había una línea que podía entender el sujeto en su singularidad. O sea, eso me parecía maravilloso, ¿cierto? Y que también era respetuoso, como ese enfoque me parece, siempre lo pensé como respetando el lugar que tú puedes tener, como hasta donde tú quieres llegar, ¿cierto? Digamos que no se forza el trabajo de nada, no se forza una interpretación, no se forza pretender decirte algo, darte un consejo, ¿sí? Es como que eso me parecía maravilloso. Y ya cuando he empezado a hacer clínica, digamos que tú te das cuenta que eso es cierto. Tú no te puedes poner en el lugar, por ejemplo, de decirle a otra persona qué hacer, eso no funciona. Tú podrías ser la persona más estudiada, la mejor psicóloga, mejor dicho, con un montón de premios, pero tú diciéndole a la gente cuál es la respuesta a su pregunta,
No funciona. eso no lo escuchan. Ujú. ¿Cierto? Entonces en el ejercicio saber que también esto es yo siento que esto es un constante aprendizaje, ¿cierto? Yo voy a análisis, también es como que un ejercicio para mí, y es algo que también devuelvo y que todo el tiempo tengo que estar aprendiendo y todo el tiempo me tengo que estar pensando entonces como también yo no soy una persona que puede opinar ahí sobre la vida de otra persona, ¿cierto? Como ponerme en el lugar respetuoso, también de entender como el proceso de cada quien. Pues para mí eso en la clínica ha sido, no sé, maravilloso, como estar ahí, me gusta mucho, como hacer clínica, lo disfruto mucho, digamos que es una de las partes de mi oficio que más disfruto, lo hago hace muchos años, de manera paralela, no importa en lo que trabaje, en otra cosa que trabaje no importa, es como que la continúo y además de ahí, creo que también ha estado en otros momentos de mi vida, en la formación, ¿cierto? En la formación, en la práctica, pues pertenecía a un grupo, en continuar formándome en las escuelas, ahorita que seguimos yendo a logo psicoanalítico, entonces como que todo el tiempo estar escuchando nuevas lecturas, nuevas formas de abordaje, este sujeto no es el mismo que veíamos hace, no sé, 200 años, ¿cierto? Hace 150 años, y también como en la lectura social y en la lectura de lo que hago. Desde el psicoanálisis se puede entender que, por ejemplo, una persona puede decidir tener un consumo problemático y no querer salir de ahí. Y tú te puedes parar en las pestañas y pensar que la persona se está haciendo daño y puede que fallezca por ese asunto, pero tú no puedes hacer nada. Y eso es muy difícil de decir y de conversar, pero me parece que es un acercamiento respetuoso con la otra persona, ¿cierto? Es como que no todos estamos pulsionando como a esa vida, al bienestar, a estar súper bien, a veces no, y yo a veces pienso que si la sociedad escuchara un poquito más eso, como porque esas personas en consumos problemáticos se acercan tanto al no querer vivir, por ejemplo, creo que podríamos tener acciones diferentes, ¿cierto? Como de verdad escuchar la pregunta y poder como irla abordando, darle una respuesta a eso, y no desde el otro lugar, ¿cierto? No desde el lugar de que yo sé vivir, como es que, no sé, el psicoanálisis es transversal como a la lectura. Yo creo que incluso ya nos ponemos algunas gafas como desde ahí, entonces... Pero me encanta algo, Carla, que es ejemplo, no podemos dar un consejo a todo el mundo, ¿cierto? Y que todo el mundo aplique la misma teoría o el mismo concepto, porque cada uno de nosotros es un mundo. Entonces, esa visión, ese enfoque me encanta, como hagamos terapia, pero a algunos les sirve una cosa, a otros les sirve otra cosa, pero escuchémonos, reflexionemos sobre nosotros mismos. No es que a todos nos sirve, no sé, mirar las estrellas, mirar el cielo. No, quizás no. Hay que ir a observar, escuchar. Los psicoanalistas escuchan mucho ese mundo, esa otra persona, para poder generar una terapia más profunda. Eso me gustó mucho, lo resalto, lo reconozco, me encanta. Por eso es tan interesante la terapia, ir a que nos escuchen, también hablar y nosotros mismos escucharnos para poder sanar. Y otra cosa que dijiste ahí muy interesante, hay veces no nos permitimos sentir, ¿cierto? Y lo hemos hablado mucho aquí en Percepción. Entonces, ¿por qué no decir sentimos rabia y lo canalizamos de otra manera, ¿cierto? Mira, me dio mal genio que me dijeras esto, o que hicieras esto, o me dio tristeza, porque muchas veces no tenemos esa educación emocional o esa educación de salud mental tan importante para todos los seres humanos. Entonces, Carla, ahí como para ir despidiendo un poco, ¿cuál sería... ojo, lo repito, no es un consejo, pero ¿cuál sería como la invitación para todos en esa educación emocional o en esa conexión con la salud mental? ¿Cuál sería la sugerencia? Yo pienso que darnos tiempo. Sí. A veces puede ser de lo que sea. Me gusta esto que dices de no a todos nos funciona. De hecho, yo a veces pienso que puede que no todo el mundo quiera, esté preparado o necesite un análisis, ¿cierto? Puede que hayan personas, no sé, que prefieran hablar con algún líder espiritual. Listo. Tal cual. Es como, hice una elección, es algo que busca, pero es como, date un tiempo para algo, ¿cierto? No solamente como la repetición que tenemos ahorita necesariamente de hagamos mucho deporte, el deporte es muy necesario, comer, sí, eso también, pero no es genérico. Exacto. ¿Cierto? No a todas las No es personas. la receta. Sí, No no nos es la sirve el mismo receta ni la deporte, no nos sirve fórmula. la misma cantidad de horas, no todo el mundo Tal quiere, cual. no todo el mundo quiere, ¿cierto? Es como, primero, date un tiempo de comenzarte a pensar,
¿cierto? Como que si algo te gusta. Segundo, sí me parece muy importante la gestión del placer. Yo sí pienso que en algún momento como seres humanos, como sociedad, las instituciones, todo el mundo debería recordar que no por ser recreación es menos importante, ¿cierto? O es culposo, pues. O es culposo, ¿cierto? Es importante, es Como importante. una pausita, Es una importante darle un recreación. lugar, sí, o sea, es necesario y digamos que es necesario para como personas y es necesario como sociedad también como para comenzar a implementar espacios de recreación y de gestión del placer que no todos tengan que ser iguales. Yo a veces pienso que cuando pensamos en placer o en recreación pensamos casi siempre en lo mismo, ¿cierto? El mismo espacio, la misma dinámica, como con las mismas cosas, pero no deberíamos poder, o sea, si no lo pensáramos podría ser más plural, podría ser más adaptado a nuestras necesidades y creo que podríamos como disfrutar y conocernos más a nosotros mismos también en esos espacios. Qué hermoso, súper lindo. Bueno, finalmente, Carla, ¿qué viene para ti? ¿En qué estás? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En tus redes sociales o en tu clínica, digamos, te buscan, te escriben, te conversan? Bueno, que nos cuentes un poquito Bueno. como del porvenir. Bueno, yo siempre me he resistido un poco como a las redes, pero digamos que tengo Instagram, Sí, sí o no, el Instagram medio personal, medio no, medio publico cosas que hago, me pueden buscar como Carla TMD, es el usuario, o me pueden, digo el número. Sí, Ah, o bueno, tu correo. O tengo un correo que es Carla se escribe con K, TMD, igual, @gmail.com, como que me puede ser mi correo para contactarme, porque tengan preguntas, porque quieran hacer clínica, atiendo aquí en Medellín, presencial, atiendo virtual, pero también como que espero que venga, no, como también seguir disfrutándome eso. Así como puedo pensarme en la gestión de mi placer, creo que también como pensarme, sentir lo que hago, disfrutar lo que hago, apasionarme también para estudiar, como para moverme, para sentirme todo el tiempo como en movimiento en mi vida. Entonces, bueno, no, lo que venga, lo que vaya viniendo, voy a irlo resolviendo, a ver qué se me atraviesa en ese momento. Claro que sí, estos temas Muchas son gracias. apasionantes. Sí, aquí nos podemos quedar. dos años Y con Carla también conversando, hablando, y con Carla haciendo también. una tesis gigante del tema. Además porque les es- tenemos muchas preguntas, Sí, sí, pero sí. esperamos que esta sea la primera de muchas donde Sí, podamos sí. hablar. Eso nos encanta, nos apasiona y nos llena de mucha vitalidad también. Claro Pero que será en sí. otra ocasión. Muchísimas gracias por estar en Percepción y bueno, invitadísima también para una próxima edición. Muchas gracias a ustedes. A ti, gracias Carla, por pensarte y por pensar en los demás para esa sanación y para ayudar a pensar mucho más el tema de las drogas y también del psicoanálisis y de la psicología. Gracias por estar acá en Percepción. Un abrazo, Carla. Muchas Gracias. Chao. Gracias, chao.